Invano presenta un espacio para degustar las ciencias forenses, La Carroña, buscando la presa. Queda con ustedes los carroñeros. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a su programa, La Carroña. Y hoy estamos de nuevo con un gran amigo que ya hasta debería ser conductor de nosotros, pero se niega a hacer su taco de... Vamos a presentarlo. Primeramente, él es el maestro Aldaraca. ¿Qué tal? Hola. No me han llegado al precio, por eso me quieren pagar con vales de despensa, entonces... ¿Qué? El gobierno los da y dice que por vale. eso, ya suficiente recibo de eso, como para todavía venir acá y más vales. No, Es mejor un vale que nada. son puros vales, puros y los debo todos. Y todavía quiere cambio. Y luego no dan cambio. Ajá, imagínate. También lo quieres cambiar por chela, como antes. No aceptan vales. Si no, Que va a comprar el vino. en la tienda Dicen. de vecinos, ¿no? Dicen Pues sí, así. que en las tiendas de conveniencia no puedo comprar vino. No quiere decir que nosotros lo compremos, sino que nuestra labor es estar enterados de todo. Claro, totalmente. Vamos a darle el saludo a Eric. ¿Cómo estás, Eric? Bien, buenas tardes a todos, invitándolos a que nos sigan a través de nuestras redes sociales como @elcuervocarrillo, ¡Bravo! @elbuitrereyes, @elcóndorantonio y a través de nuestra página La Carroña, sin dejar a un lado la página de investigaciones anónimas. Excelente, hasta que sí lo dice. ¿Y Y si nos van a pagar? amigo Con Néstor. vales. Vales. Muy buenas tardes, amigos Radio Escuchas. Otra vez aquí dando lata. Con otra vez Aldaraca. Y ya también desde la casa. Así Bienvenido. me siento, gracias. Me tratan tan grosero que me siento como en casa, ¿no? Donde me traten mal, ahí me quedo. Pero es que hay confianza Llego y ya se ya. encara, entonces me siento como en casa. Realmente, ¿no? Ya es la confianza de Sí, decir, sí, ay, sí. viene otra vez. Y se llama, yo llegué Voltear otra los vez. ojos. Dice. No olviden también que estamos a través de la página de La Carroña por Facebook Live. Y para que ahí puedan vernos, porque afuera del área, bueno, del aire, estamos de repente haciendo cosas locas. Pueden mandar sus comentarios a la página, digo al número de WhatsApp, el 55 25 59 53 14. Ese es únicamente para WhatsApp, 55 25 59 53 14. Y para comunicarse directamente a cabina es el 52 12 51 51. Hoy el tema es un tema filosófico, así como para darle el arrancón, ¿no? Ya que la semana pasada tuvimos recreo. Siempre después del recreo viene el... Viene la Hoy hora es día de dura. examen. La hora Casi. dura. Ajá. Así es. El tema es la postverdad de la criminalística. Empecemos, ¿qué es la postverdad? Bueno, para primero hablar de la posverdad, tenemos que hablar de la verdad, ¿no? Ajá. Hay en filosofía, me parece, tres grandes temas que siempre se han abarcado. El primero es la verdad, evidentemente. El segundo es la muerte y el tercero es Dios. Son como los tres grandes temas que andan revoloteando en muchas filosofías. Entender que la verdad incluso es un tema hasta bíblico. Ujú. Por ejemplo, en el Evangelio según Juan, en 8:32, nos cuenta cuando Jesucristo está dirigiendo hacia los judíos, les pregunta, les dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Sí. Es decir, en la Biblia, por ejemplo, la palabra verdad se repite 432 veces. Lo que es no tener nada que hacer. Que no tenía absolutamente nada que hacer. Y entonces son temas que vienen reculando en la filosofía y hay un gran debate al respecto sobre qué es la verdad. Por ejemplo, el argelino Jacques Derrida, que se llama Historia de la Mentira, que en realidad son un grupo de conferencias que dio por Argentina y que después se aterrizaron a las letras. Pero es interesante la postura que ahí menciona Derrida, porque dice, bueno, casualmente siempre solemos oponer a la verdad a la mentira.
Sin embargo, Derrida agrega otros conceptos como por ejemplo, ¿y si lo opuesto a la verdad fuera el error? O bien si fuese lo falso, o bien si fuese incluso hasta la apariencia. Es decir, cuando nosotros salimos con una chica, ¿no? Y estamos en esta etapa de las citas y demás, la invitamos al cine. Y entonces evidentemente ella se maquilla, se pone sus mejores vestimentas. Para Derrida eso, esa apariencia, es ir en contra de la verdad. O sea, si la chica saliera deschongada, así recién como sale, ¿no? Digamos, al natural, lo ponemos bien muy entrecomillado, eso sería la verdad. Digamos, si nosotros profundizamos en ese concepto de verdad, es bastante complicado entender qué es ese concepto de verdad. Por otro lado, la única corriente filosófica que surge en Estados Unidos, que es el pragmatismo, William James refiere que entonces este no es un mundo en donde existen verdades como dormidas, verdades que están dispuestas a ser descubiertas y que nosotros como seres humanos tenemos que descubrirlas. Porque pone este ejemplo, incluso yo lo refiero en el libro. ¿Qué pasaría si es como pensar que el mundo está compuesto de verdades dormidas y que nosotros tenemos que descubrirlas? Es como si se compusiera música y nunca nadie la escuchara. Es como si se creara una vestimenta perfecta y nunca nadie la vistiera. Es decir, ¿qué caso tendría componer música que nunca nadie la escuchará, hacer ropa que nunca nadie la vestirá? Desde esa perspectiva, la verdad, por acá traigo mi acordeón, la verdad se afirma que es el convenir de la representación humana a la cosa que representa. Es decir, un desviarse de esa representación sería falsedad. Y entonces acá tenemos otro gran debate, porque solemos priorizar y colocar estos dos siguientes conceptos en un mismo nivel. Verdad, por lo tanto, es igual a realidad. Hablar sobre realidad es hablar igual a verdad. ¿Por qué es interesante hablar sobre verdad en criminalística? Porque los grandes teóricos nos han referido que el objeto fundamental y primordial de la criminalística es encontrar la verdad histórica de los hechos. Sin embargo, yo incluso en el libro tengo un subtema en el cual hablo sobre ello, no compete a la criminalística encontrar la verdad histórica de los hechos, por muchas cosas, que iremos poco a poco hablando sobre ellas. Una de ellas es creer que todas las verdades son relativas, pero relativizar también la verdad, o sea, decir, toda verdad es relativa, o la verdad es relativa, lanzar esa sentencia se convierte en una verdad absoluta y se contrapone a la relatividad de la verdad. Dar por hecho que toda verdad es relativa es hacer una verdad absoluta. Y caemos en una paradoja. Para poder entender este tema, lo que les mencionaba, filosóficamente, incluso desde los presocráticos, los famosos sofistas, hablan sobre o intentaban abordar sobre la verdad. Un sofisma, por eso es que no es una verdad demostrable, pero si es una verdad que pasa por ser creída, entonces se da por hecho una verdad. Por ahí hay una paradoja muy famosa de Epiménides, que yo también refiero acá en el libro, en donde Epiménides es de Creta, una ciudad de Grecia, en donde Epiménides dice, todos los cretenses son mentirosos. Y esa es una paradoja, porque Epiménides, al ser de Creta, si está mintiendo, por primera vez entonces está diciendo una verdad. Él mismo se está refutando a sí mismo. Sí. ¿Cómo crear una paradoja? Paso 1. Siempre obedezca el paso número 2. Paso número 2. Nunca obedezca el paso número 1. Sí. En ese supuesto, en ese equilibrio, uno sopesa y es difícil encontrar una verdad. De ahí pasaríamos inmediatamente a una falsedad. Pero una falsedad construida desde lo individual.
Si nosotros nos vamos desde el punto de vista mediático, social o comunicacional, podemos entender que la verdad entonces no solamente es individual, sino entre más personas o creyentes se adhieran a una idea, pasa por verdad. Que ese es, digamos, el mayor éxito de todas y cada una de las religiones. Cada religión tiene un supuesto, tiene una ideología, tiene fundamentos sistematizados o que más o menos buscan sistematizar, y entre más se adhieran a esas ideas, más pasa por verdad, ¿no? Y cuántas luchas sangrientas, muertes sin sentido hemos vivido como humanidad por el simple hecho de creer poseer la verdad en la voz de un Dios, ¿no? En la búsqueda de un Dios. Sí. Te voy a interrumpir un momento, vamos a corte, no se vayan, regresamos con la postverdad de la criminalística. Regresamos. ¿Ya tan rápido? Regresamos al programa La Carroña, en donde estamos hablando del tema Postverdad. postverdad de la criminalística. Eso traté de decir. Entonces continuamos con el tema que te interrumpí abruptamente. Abrupta y violentamente. Casi me agarré cachetadas. Sí, bastante complejo, porque repito, la perspectiva filosófica que se ha tenido sobre el concepto de verdad y toda su construcción viene hasta en la Biblia. Hay un pasaje en el Evangelio según San Lucas, en donde presentan a Jesús frente a Poncio Pilatos, y como es día de Pascua, lo están acusando de que se considera el mismo rey, o rey de otro reino. Y entonces se lo presentan a Poncio Pilatos se entrevista con Jesucristo y le pregunta, dicen que te consideras a ti mismo rey. Y eso para los romanos era ofender al Estado romano. Y Jesucristo responde, no, pero yo soy rey de otro reino. Ahí como que cometí un error, ¿no? Porque ahí debe haber dicho, no, para nada, ¿no? Sin embargo, entonces le dice, entonces te consideras a ti mismo rey, le dice Poncio Pilatos, ¿no? Y Jesucristo dice, bueno, es que yo les traigo la verdad. Y Poncio Pilatos le pregunta, sí, ¿y qué es la verdad? Y hay una pausa, una de las pausas más angustiantes de toda la Biblia, punto aparte, ¿no? O punto seguido, según la traducción. Y Poncio Pilatos salió al pueblo, es decir, no hay respuesta de Jesucristo. O sea, uno se queda así como, ¿y luego? ¿Qué es verdad? ¿Y qué dice, no? ¿Qué va a dar la verdad? ¿Pero cuál es la verdad? Y entonces, imagínense, o sea, nosotros humanamente estamos tratando de dirimir, ¿no?, sobre qué es la verdad, y para aquellos, ¿no?, que crean como en estas figuras, en estas deidades, pues ni el mismísimo Jesucristo pudo responderlo, ¿no? Pero No nosotros, no esperaba que preguntaran eso, ¿no? Y bueno, Poncio Pilatos ya sale y dice, como es Pascua, pues tengo que salvar a uno. Estaba Barrabás también ahí, que era una especie de chacal, ladrón, ¿no? Y el pueblo siempre elige mal. No te le quedes viendo a él, ¿no? es la banda también. Es solo para ejemplificar. Para ejemplificar. Y el pueblo siempre elige mal y elige a Barrabás, que liberen a Barrabás, ¿no? Básicamente es la historia de la política en México también. Siempre eligiendo a los chacalos, ¿no? Y bueno, Gol. vamos a... ¿Es comercial político? No, para nada. Al contrario, es apolítico, ¿no? Totalmente apolítico. Y por ejemplo, volví a, retomando un poco lo que es el inicio, hablar sobre verdad relativa. Para Kopnin, en un libro que se llama Lógica Dialéctica, entendiendo que Kopnin también es filósofo, pues define la verdad relativa como toda aquella información que es el reflejo fiel de la realidad. Así de fácil, ¿no? Por ello es que yo en el libro asocio a criminalística de campo con verdad relativa. La verdad absoluta, el mismo autor nos la define como absoluto, significa eso de soluto, viene de suelto, y el privativo ab, que es sin, es decir, no deja nada suelto. Una verdad absoluta es no dejar nada suelto. Una verdad absoluta entonces es aquella que no puede ser refutada ni por la ciencia ni por la práctica en un futuro.
Y después tenemos el concepto de verdad objetiva, que no es más que la conjunción de verdades relativas y verdades absolutas. Entonces, ¿por qué es importante hablar sobre esto? Por lo siguiente, cuando nosotros estudiamos criminalística, a nosotros, tanto en los textos como en las aulas, nos defienden la idea y nos venden la idea de que la criminalística, el objetivo principal y primordial, es encontrar la verdad histórica del hecho. Si uno levantara la mano y le preguntara al profesor o directamente al autor sobre estos tres conceptos, los desarticulamos, los desarmamos por completo. Porque si yo pregunto, profesor, ¿qué es verdad? ¿Qué es la historia? ¿Y qué es un hecho? ¿Qué es la verdad? Nietzsche, en la Gaia Ciencia, que es uno de los textos, o al menos una de las frases más conocidas de Nietzsche, dice: no hay hechos sino interpretaciones, es decir, perspectivas. No hay una verdad, simplemente hay una interpretación. Porque pasa ahora en juicios orales. Una verdad, una mentira que ha sido creída, pasa por verdad. Y una verdad que está mal articulada y mal argumentada, pasa por mentira, ¿no? Es decir, cuando... Por eso es la fragilidad, la flaqueza, la debilidad de una verdad. Porque no podemos entender... Yo recuerdo hace muchos años, quizá algunos de los que nos están escuchando no tengan como esa vivencia, pero que hubo un problema ahí entre dos artistas ahí sin sentido y sin importancia, pero una de ellas decía: es que esa es mi verdad, decía, ¿no? Mi verdad. Esa es mi verdad. Y es cierto, o sea, siempre cada evento tiene al menos dos vertientes, dos caras, dos historias. Cuando nosotros de manera subjetiva nos arrojamos a la historia, a las historias que nos cuentan nuestros amigos, nunca vamos como a la contraparte a ver si, o a refutar al amigo, ¿no? Ciegamente creemos en él. Pero también hay otra parte, hay otra historia, y precisamente ahí es en donde, ¿qué es la historia? ¿Qué es la historia sino más una construcción del ser humano para poder entender lo que aparentemente está el antecedente de la aparición del propio ser humano? ¿Qué son? Relatos. Y en cada relato, ¿qué hay? Parches que buscan fundamentarse con historietas, con cuentos. Históricamente no tenemos de A a la Z todos los eventos que han estado presentes en cualquier evento. Por ejemplo, en la Independencia de México nos enseñan una serie de datos, una serie de personajes en la escuela. Cuando uno es más grande y realmente se pone como a analizar ese tipo de circunstancias, dice, bueno, por ejemplo, la conquista de México, ¿no? Dices, ok, pero ¿cómo que conquistaron México si cuando llega a México todavía ni siquiera se llamaba México? ¿No? Por ejemplo, o sea, México se llama tal hasta tal año, ¿no? Es decir, en ocasiones nosotros vamos a construir también y a tratar de parchar ese bache en la historia cuando no cierra como vamos tratando de entender qué es lo que está ahí presente. En la historia, precisamente, no encontramos nada científico, ¿no? Nos remontamos a un texto de Karl Popper que se llama La miseria del historicismo. En este texto lo divide en 4 capítulos. Uno de ellos hace una crítica muy puntual y punzante al respecto de que la historia obedece a la ciencia social y que por lo tanto toda sociedad, al ser ciencia social, toda sociedad tiene la necesidad de construir territorios nunca conquistados para poderse entender a sí mismos y poder continuar hacia adelante. Porque si yo no entiendo mi origen, yo no puedo situarme ahora mismo y no puedo mucho menos saber hacia dónde me dirijo. ¿Qué acaso no hacemos eso en criminalística también? O sea, ya llevamos 2 palabras, verdad e historia. ¿Qué es la historia? Yo tenía un amigo que estudiaba historia en la UNAM y le preguntaba, bueno, ¿hay historia de la historia? Y me decía, sí. ¿Y hay historia de la historia de la historia? Y me
decía, no, y hay historia de la historia, de la historia, de la historia, o sea, porque debe haber una primera persona que dijo esa historia. Y cómo encontrarlo, cómo identificarlo, cómo encontrar, palabra clave hoy, lo verdadero en esa historia. Cuando a nosotros nos platicaban nuestros abuelos, nuestros papás, estos relatos, ¿no? De cómo nacimos, por ejemplo, ¿qué parte de eso es cierto y qué parte solamente nos estaban endulzando el oído? También. Hay una película incluso de Tim Burton, ¿no? Que se llama El Gran Pez, buenísima, se la recomiendo, donde justamente habla sobre que hay un chico que constantemente inventa historias fantásticas, ¿no? Circenses, para entretener a su hijo, y el hijo es como, pues a mí dime la verdad, a mí no me interesa. Y en realidad vamos cayendo como de un punto a otro en estas historias. Hay un libro de Aristóteles que se llama La Lógica. En la lógica lo divide en 4, en los segundos analíticos define lo que es verdadero. Ahí les va, apunten, anoten. Aristóteles dice, lo verdadero, dice, decir de lo que es y de lo que no es es verdadero. Va de nuevo. Decir de lo que es y de lo que no es es verdadero. Decir de lo que que no es y de lo que no es falso. ¿Apuntaron? Que se va a hacer tarea, y vienen preguntas de examen. Preguntas de examen, es pregunta de examen obligada. Es decir, hay un... ¿Va a ser de opción múltiple? No. Hay de repente como un punto de partida en el que cada persona tiene cierta verdad, y a eso se le llama, Protágoras le llamó homomensura. Es decir, el hombre es la medida de todas las cosas, en donde cada uno de nosotros tiene su verdad, ¿no? Parafraseando, cada uno de nosotros tiene su verdad, y dice Derrida, no hay manera de demostrar que el otro miente. No hay manera. Muchos pueden decir y levantar la mano. Y el polígrafo, ¿no? Bueno, no me hagan hablar del polígrafo. No. Vienes de buenas, así Sí, que no me hagan. de buenas, no me voy a enojar. No quiero hablar de ese instrumento de tortura para todo servidor público o que aspira. El polígrafo no es más que una invención en la que, bien lo digo, es un instrumento de tortura. Realmente es un instrumento de tortura, ¿no? Si tú llegas y te sientan en un lugar y te dicen, de esto depende de tu trabajo, obviamente vas a sudar, ¿no? Me consta. Obviamente, ¿no? Entonces, o incluso hasta el suero de la verdad que le llaman, ¿no? También. Vamos a cortarle un momento, vamos a un corte, despejen la mente, no se vayan, regresamos a La Carroña. Regresamos a su programa La Carroña con el tema de la criminalística. Estamos hoy con nuestro invitado casi de la casa, el maestro Aldaraca, que nos está dando otra cátedra como si estuviéramos en clase. Pero la diferencia es que igual se están durmiendo, ¿no? No, pero clase, ahora igual, tienes hasta apuntes y todo. Lo más interesante es de que sus apuntes son de su libro. Obviamente. Es un acordeón, por decirlo. La clase la tienes ya en el Es libro. claro, todo está. Solo te falta decir, voy a citar. Autor. Citándome a mí mismo, Citándome a mí mismo. plagiándome mis propias ideas. Que no sé por qué son ¿No? excelentes. No sé por qué. Buenísimo Buenísimo. autor, dice. Buenísimo. No, hombre. Mi ídolo. No, continuando, quisiera precisamente, para quienes tienen su libro, abran su libro en la página 162, último párrafo. Y sí, es mi serio en la 162. Nosotros lo estamos viendo, sí, claro, sí, traigo mi acordeón, por supuesto.
Es que no he encontrado otro libro extraordinario que aborde Como tanto tema. disserte de esta manera. Qué modesto. No, digo, para que lo consideren, ¿no? Porque justo está la cita textual de un libro de un autor, y ahorita muchos me la van a mentar, no me importa, estoy acostumbrado. Es servidor público. Sí, sí. Acostumbrado. No, bueno. Y maestro. Es maestro y lo Maestro, Y me prueba. Bueno, retomando un poco el texto de la miseria del historicismo de Popper, nos quedamos en esta parte de histórica. Hay, hay un punto de Popper que dice que no puede haber una teoría científica del desarrollo histórico. Esto es bien interesante, porque eso, repito, compete a la ciencia social, ¿no? Por ejemplo, Montiel Sosa, en su tomo 1, en la página 29, hace referencia a una definición de criminalística. Más o menos dice, da una parte introductoria, pero dice, remata con esto, ¿no? En síntesis, se dirá que la criminalística es una ciencia natural y penal. Bueno, considerando esto, hay una doctrina antinaturalista del historicismo propuesta por Popper, ¿no? Lo voy a leer textual, ¿no? Lo que refiere Popper es que las ciencias naturales y las ciencias sociales no empalman en sus objetos de estudio. Esto es lo relevante. Por ende, la criminalística no es ni natural ni social, es fáctica formal. Y esto es lo importante. Popper considera que la ciencia social no es más que historia y consiste en el estudio de las fuerzas que operan sobre el desarrollo social y sobre las leyes de este desarrollo. Popper en la página 20 de La miseria del historicismo. ¿Qué significa esto? Es como un ciclo. Si nosotros consideramos a la criminalística como una ciencia natural, significaría que todo lo natural es aquello que no ha sido tocado o ha sido intervenido por el ser humano. Y me queda totalmente claro que en los eventos que estudia la criminalística, es decir, eventos con posible trascendencia jurídica, llamémosle delito si quieren, aunque me peleo con eso, pero llamémosle delito, supongamos entonces que es suponer que los delitos son naturales al ser humano. El delito es una construcción humana, ¿no? Sí, claro. Porque no hay delitos en las otras especies, ¿no? Por lo tanto, entonces no pudiera ser una ciencia natural la criminalística, porque evidentemente se ve involucrada la mano del ser humano. Y tampoco puede ser social, porque hablar de eso es historia, y en el punto número 4 de la doctrina antinaturalista del historicismo, en este texto de Popper, refiere precisamente que no podemos obtener una verdad científica por más que le rasquemos a la historia. Es decir, el criminalista no es un arqueólogo del pasado, por decirlo. Entonces ya rematamos, ya bateamos dos palabras, que es verdad, que es historia. Ahora vámonos con hecho. Hecho ¿Con es... H o sin H? Con H. Ah, ok. Si no te echo. De menos. Ah, bueno, sí, solo para aclarar. Sí, con H. Con H. No es más que el pasado Sí, participio... porque si no diría eco. Eco, así es, Humberto Eco. Bueno, No, sí es hecho. No, Humberto Eco va sin H. Bueno, ya. Humberto va sin H. Hasta me perdí. Ya. Hecho es el pasado participio del verbo hacer. Entonces yo creo que en esa acepción de pasado es que se han confundido los teóricos de la criminalística creyendo y construyendo la falacia de que se estudia la historia, porque es algo muy loco, ¿no? O sea, Henry Bergson en La historia del tiempo habla sobre que por qué si todas las cosas ya han sucedido y este mundo y este universo cosmogónico es infinito, ¿por qué no todas las cosas han sucedido ya? ¿Por qué entonces no sería creer en leyes físicas? Si todo es infinito, yo podría predecir absolutamente cada una de las conductas y cada uno de los eventos sociales, naturales que están a punto de acontecer. Porque es infinito. Y yo lo puedo predecir entonces. Y no hay nada científico en la predicción.
Al menos para Bunge lo hay desde el punto de vista de la física y de la matemática. Pero estamos hablando de dos ciencias abstractas, no sociales, no fácticas. Yo puedo predecir cuánto es 1 más 1, eso me queda claro. Lo que yo no puedo predecir es cuál es el porcentaje de votos que ahora obtendrá en el 2018 cierto partido político. Yo puedo hacer una encuesta y ahora lo vemos, ¿no? Basta comprar cualquier periódico y cada periódico tiene una encuesta, es decir, los números varían, es decir, cada uno tiene su verdad. ¿Cuál es la verdad numérica, no? Abordar estos tres conceptos es bastante interesante. Hasta este punto es que entonces podemos definir a la posverdad. Ya no es, ni siquiera es un neologismo, ya es un concepto. Un neologismo entendiendo que es un concepto que se ha creado, pero que no es aceptado por toda, o solamente es aceptado por un grupo de personas. Pero ya en diciembre del año anterior, la RAE lo ha aceptado como palabra y lo define posverdad como distorsión deliberada de una realidad que manipula creencias y emociones con el fin de influir en la opinión pública y en actitudes sociales. ¿Por qué hablar de posverdad en criminalística? Porque precisamente ahora, en la determinación del desahogo de una prueba, de un dictamen pericial de criminalística de campo o bien criminalística documental, pues nosotros tenemos que establecer cuáles fueron cada una de las directrices sistematizadas, lineales, para poder obtener el resultado que obtuvimos y que precisamente eso lo establecimos en un dictamen. Yo puedo establecer esa verdad y repitiendo esta paráfrasis tan vulgar y coloquial, esa es mi verdad, ¿no? Y entonces en la libre valoración del juez, él sopesa bajo la balanza y el argumento, el instrumento argumentativo bajo el cual nosotros enunciemos esta sistematización bajo la cual yo obtuve un resultado. En esa libre valoración, él puede establecer si yo me apegué a los preceptos técnicos, científicos, epistemológicos, metodológicos de la disciplina a la cual yo estoy dictaminando. Pero, ¿qué sucede si en el contrainterrogatorio echan abajo ese dictamen? Ponen en duda razonable que yo realicé en mi interrogatorio, influir en el ánimo, por eso el concepto de posverdad, manipula creencias y emociones con el fin de influir en la opinión y en las actitudes sociales. Es decir, en un contrainterrogatorio puede influir en el ánimo de esa libre valoración que tiene el juez, aun a pesar de que yo haya realizado de manera sistematizada, científica, metodológica e incluso hasta correcta mi intervención pericial. Pero si a pesar de que yo realicé apegado al ABC y como manual yo hice toda mi intervención en criminalística de campo, en química forense, en la especialidad que les venga en mente, a pesar de eso, si el Ministerio Público no sabe realizar un interrogatorio correcto, y aunque sepa realizar el interrogatorio, las preguntas precisas y concisas, si el perito no es capaz de responder y de argumentar precisamente su trabajo, pasa por mentira. Aunque yo lo haya hecho bien. Pero si yo titubeo, si mi lenguaje corporal denota o demuestra inseguridad, demuestra una contraargumentación incluso contra mí mismo, contra mis palabras, porque entre más laberintos conceptuales y textuales vaya contestando por esa pregunta, la defensa de ahí precisamente es de donde se va a sostener y va a emplear entonces el concepto de posverdad. Una defensa preparada puede ser capaz de identificar: este perito sí actuó de manera correcta, sí sistematizó, sus conclusiones incluso pasan por ciertas. Sin embargo, mi labor, o la labor de la defensa, no es pararme, ¿no? Ponerme de pie y aplaudirle al perito, ¿no? O sea, y no voy a aceptar lo que está haciendo el perito. Lo voy a menoscabar, lo voy a desprestigiar por completo. Ahí es en donde busco, a través de la duda razonable, de preguntas
capciosas, de preguntas que vayan tendenciosas incluso, confundir al perito. Y ahí es importante por eso hablar de la posverdad, porque esta postfactualidad en la que estamos inmersos ahora, en la oralidad, en el desahogo de una prueba, es realmente subjetiva. Muchas veces el Ministerio Público cree que citando a 18 peritos o a 18 pruebas para desahogar en una sola jornada procesal, obtendrá mayor credibilidad ante el juez. Y esto es mentira. En ocasiones la defensa incluso hasta hace defensas pasivas, porque los ministerios públicos no saben precisamente establecer un interrogatorio directo para dar relieve a la intervención del perito y así establecer una correcta teoría del caso. Así es. Vamos a pasar a comerciales. Antes de ir a comerciales, nos mandó un mensaje nuestro amigo Martín Soto, felicitando a los carroñeros. Gracias, Martín. Y vamos a lo que son comerciales. No se vayan. Regresamos a su programa La Carroña en el último segmento, El Dado. No es cierto. No, por eso. Y ahora todos los números traen chiste. Muy mal. No, malo para los chistes. Vamos a pasar al segmento de las... ¿Tú tenías una, no? ¿Qué tan peligrosa puede ser la posverdad en la criminalística? Lo que busca la posverdad es una distorsión de una verdad, pero es algo bastante irónico. No que la verdad no existe. Incluso Nietzsche también Así habló Zaratustra, que es un libro lleno de analogías y demás. Una metáfora de verdades, ¿no? Que luchan constantemente entre nos hace entender que precisamente así es como lo que una lucha de metáforas. Es verdad, es bastante. Si una verdad y una mentira es mentira y se convierte en verdad. No, diversas verdades entre una de esas verdades y romper o fragmentar haya tenido. Digamos, podemos tener un pensamiento incluso y decir que de que estamos dudando, vamos a dudar. Yo voy a dudar incluso hasta de lo que mis sentidos se engañan. A veces escuchamos voces que no existen y nos pueden engañar. Precisamente los errores principales analísticos, ¿no? El que un juicio valorativo como nuestra intervención última hasta que nosotros estamos en una sala, en todo ese trasiego y en todo ese nosotros mismos vamos a ir encontrando. Esto es totalmente hegeliano. La fenomenología del espíritu le llama movimiento dialéctico. Primero hay una tesis, es decir, hay una idea. Después hay una ruptura. Me muevo de carril o me cambio de carril, encuentro refutando a los primeros, que eso se le llama. Es como una negación. Después hay una síntesis, es decir, es una superación de la antítesis. Para Hegel, toda la historia aterrizada en ese movimiento dialéctico
y síntesis. Saludos, Luis Lazo. Buen amigo Luis. No, de los hermanos Lazo, saludos. Como los hermanos Wachowski. Están viendo. Nada más que aquí El otro ya. la otra ya, La otra ya ya. es mujer. De todos latinos. Te quiere así como eres. Así te queremos. Y lejos tan grandote. No lo conocí tan solo le di clase, no sé. Bueno, yo tengo la... No sé cómo preguntar. Si no es... Entonces, ¿cómo la nombrarías? ¿Verdad? El objetivo fundamental de la criminalística es llegar a una verdad. Es el compendio de verdad. Incluso ya es del ámbito penal interpretativo a los tipos penales, y ese es un nosotros debemos emanciparnos de esa verdad en toda nuestra Así que nosotros no decidimos qué. Claro, por eso yo igual en el libro, en la definición, no podemos nosotros identificar y señalar a los autores del hecho. Hacer referencia indiciariamente de los intervinientes, de los involucrados, de los emisores. Precisamente en el libro fue que señalan y que vienen cegados por el ámbito jurídico, porque me queda claro que quien crea la criminalística fue un juez, es decir, surge desde la figura jurídica. Llamados a esa, buscando cada vez más reconceptualizar la criminalística para hacerla una ciencia independiente que asiste, y sin embargo no es en lo único en lo que opina. Bien, entonces tienen que comprarse un libro de doctor Andaraca. Atrás, la verdad. Que realmente sí está muy profundo. Y todavía... bueno, por lo menos... Digo, yo lo leí una vez y... más o menos. Las letras, sí, vuelve a reconocer. Pero pues aún muy bueno. Ya deberíamos empezar a retomar los datos, porque realmente fue mucho. Justamente, precisamente así cierro el libro, mencionando otras ideas y se aceptan esas para que no son sempiternas, teorías, las hipótesis siempre están nutriendo y mi libro absoluta, volvemos a tener, simplemente es una reconstrucción. Antiquísimamente nos venían
nadie sabía la postura de analizar, de escuchar, para ir creando nuevas, un poco mejor y más en el ámbito penal, en el ámbito legal. No estoy diciendo que van a ser mi siglo de los siglos, amén, sino que vendrán otras ideas y esas ideas refutarán las mías, y así es como constantemente tendremos que ir una renovación, y eso estará extraordinariamente bien, porque solamente así podemos ir modificando la ciencia en general. Sí, tomando nuevas ideas. Así es. Queremos adelantar que va a haber un próximo programa que va a ser por parte de aquí de nuestro de acá, titulado Los Peripates, por esta frecuencia popular. Inicia el 22 de febrero a las 9, 21 horas. A las 21 horas. A las 21 horas. Centro de México. Dirían los clásicos. Así rápidamente, ¿de qué trata? Bueno, los peripatéticos por el 21 horas a partir del 22 de febrero será un programa en el que precisamente vamos a hablar sobre filosofía, pero desde una perspectiva mucho más relajada. Vamos a tener entrevistas y vamos a tratar de abarcar temas que andan circulando allá afuera en la sociedad, pero desde un aspecto filosófico y también psicológico y también social y también humorístico y también de todo. Bueno, ahora sea todo. Te mando saludos, Luz María López. Gracias. Juana Estrada. Te mando saludos a todo el programa. Saludos a todos. Gracias. Dice Luis que le gustan grandotas que le peguen. Espero que se refiera a las mujeres. No sé. Pero por ahí andamos. Pues muchas gracias por haber venido. Gracias a ustedes por la invitación de nuevo. No, ya sabes después de la tercera ya se paga. Ya se paga. Sí, ya te vamos a cobrar. Y ya le regresé. Ya le regresé los vales, ya no quiero vales. No quiero vales. No, ya. Ahí te arreglamos con el Eric. Contigo. Eric, despedida de esto. Algo Pues muchas gracias y no se pierdan el próximo programa. No me acuerdo qué es, pero va a estar bueno. Próximo jueves. Habrá un próximo. Habrá un próximo. Si no estoy yo, está él, si no lo que sea. Pero aquí. Si no, a la vaca, que me Gracias para todos por haber estado. Nos vemos el siguiente jueves. Hasta luego. Para degustar la ciencia, La Carroña. Buscando. Iremos en busca de más presas. ¡Hasta la próxima!